Buenos días, muchachos. Vamos a hablar ahorita de función cuadrática. Entonces, vamos a tener una función definida de R a R, dominio R, codominio R, números reales, tal que la función es de esta forma, x a la 2 más bx más c. Entonces, con respecto a la función cuadrática, lo primero que vamos a analizar es la concavidad. Y esto es así, nos fijamos en el valor de a. Si el a es positivo, la función la gráfica es cóncava hacia arriba. Pero si el a es negativo, la gráfica es cóncava hacia abajo. Entonces, a positivo, cóncava hacia arriba, a negativo, cóncava hacia abajo. Lo otro que vamos a hablar es el eje de simetría. Es esa línea que divide la gráfica en dos partes iguales, por decirlo así. ¿Verdad? No importa dónde esté la gráfica, el eje de simetría va a ser eso. Va a dividir a la gráfica ahí a la mitad. ¿Okay? Ese es el eje de simetría, esta línea vertical que está ahí. Vamos a hablar ahora del vértice. En este caso, bueno, el vértice es este. Este es el vértice, el punto más bajo. Si fuera cóncava hacia abajo, este sería el vértice. En este caso este vértice tiene coordenadas menos 1,3. Luego las intersecciones con el eje X, vamos a hacer ahí puede ser eso. Las intersecciones con el eje X están acá y acá. Esos son los ceros, las intersecciones con el eje X. Y la intersección con el eje Y, la intersección con el eje Y está aquí. Esa intersección con el eje Y está relacionada con el valor de C. Observen que aquí C vale 3 y en Y pasa por 3. C vale 1 y en Y pasa por 1. C es menos 3 y en Y pasa por menos 3. El valor de C me va a dar la intersección con el eje Y. Ahora, vamos a hablar del ámbito. El ámbito o rango en cualquier función siempre se lee en el eje Y de abajo hacia arriba. Entonces, la parte más baja es aquí. Con los valores de Y, el ámbito iría desde menos 2 cerrado. En todo esto hay gráfica, hasta más infinito. ¿Verdad? Por eso ahí sigue. Esa gráfica ahí continúa y continúa. Entonces el ámbito sería de menos 2, que es la parte más baja, hasta más infinito. Y podemos hablar además de creciente y decreciente. Pero antes de hablar de creciente y decreciente, ¿qué pasa si esta gráfica fuera así, cóncava hacia abajo? Si fuera así, entonces el ámbito sería de la parte más baja, que es menos infinito, hasta la parte más alta, que es 4. Siempre con los números de Y el ámbito. Ahora sí, hablemos ya de creciente y decreciente. Si es esta gráfica lo primero que hace es que tienes una parte creciente. Tiene una parte creciente desde menos infinito hasta 1.
porque lo decreciente y decreciente se lee con los valores de X, ¿verdad? Hasta aquí, hasta el eje de simetría. Entonces, esto viene creciendo de menos infinito hasta que llega aquí, a 1, con los números de X. Y es decreciente de 1 hasta más infinito, ¿verdad? Con los valores de X. ¿Qué pasa si fuese cóncavo hacia arriba? Sería decreciente desde menos infinito hasta menos 2. Y luego sería creciente de menos 2 hasta más infinito. Bueno, hay una cosita que ahorita les voy a hablar más adelante de esto que se llama discriminante. El discriminante, que es B a la 2 menos 4 por A por C, está muy relacionado con las intersecciones con el eje X. Por ejemplo, si yo tuviera que calcular el discriminante, que ahorita lo vamos a ver, de esta función, ese discriminante me daría positivo. ¿Por qué me da positivo? Porque tiene dos intersecciones con el eje X. Ahora, si calculo un discriminante y me da 0, la gráfica solo va a tener una intersección con el eje X. Y si calculo un discriminante y me da negativo, quiere decir que la gráfica no interseca el eje X. Esa es la relación del discriminante con los ceros, o con las intersecciones con el eje X de la gráfica. Ya esto les va a quedar más claro. Vamos a pasarnos a otra pantalla. Ya les comparto un momentito. Ok. Por acá les dejo fórmulas. Esto es lo que les decía, ¿verdad? Si la es mayor a 0 son cava hacia arriba, si la es menor a 0 son cava hacia abajo. Aquí está una formulita para el eje de simetría, menos B entre 2 por A. Aquí está la formulita para el vértice. Y aquí está lo que les decía el discriminante. Se puede hacer con esta o con esta. A mí me gusta más esta porque es con esta cálculo discriminante y eso me da información sobre las intersecciones con el eje X. ¿Verdad? Recuerden que si el discriminante es mayor a 0, tiene dos intersecciones con el eje X. Si es igual a 0, solo tiene una, y si es menor que 0, no hay intersecciones con el eje X. Ahorita después les explico esta. Por ejemplo, vamos a hablarles de eso también. La intersección con el eje Y tiene esta fórmula 0,c, ¿verdad? La c que les había comentado allá. Las intersecciones con el eje X son de esta forma. Bueno, aquí están las fórmulas también, pero esto es más rápido hacerlo en la calculadora, en modo 5.3, ¿verdad? Me tira de una vez las soluciones. Acá están las fórmulas también. El gráfico, ustedes no, para el examen no tienen que graficar, pero a veces hacer un bosquejo de la función cuadrática me ayuda a responder algunas preguntas. El ámbito son estas formulitas, lo que les decía, ¿verdad? Si es cóncava hacia arriba de la parte más baja, en Y. Y esta era la coordenada en Y del vértice. ¿Recuerdan aquí el vértice? Es el vértice. Y el ámbito es con los números de Y, con esta coordenada. Entonces, de menos discriminante entre 4A hasta más infinito. Pero si fuera cóncava hacia abajo, sería de menos infinito hasta menos discriminante entre 4A. Y la monotonía es lo que les había hablado allá de creciente y decreciente. Y esto es hasta aquí, hasta este punto, pero con los números de X, con las coordenadas de X. Recuerdan esto que
que está aquí, o el mismo eje de simetría. En el siguiente ejemplo, en el siguiente video vamos a hacer un ejemplito de estos esquemas. Claro, ahorita aquí es como nada más darle las fórmulas y ya en el otro video ya hacemos un ejemplo para que se entienda más, porque así las fórmulas a veces no se entienden por sí solas. Entonces vamos a hacer un video para que les quede claro el ejemplo.